News from Hollywood this weekend. Actor Paul Walker, who began acting as a child, then starring in the Fast and Furious films, dying in a car crash. Fue el rostro de la velocidad en la gran pantalla, pero el verdadero impacto llegó después de que las cámaras dejaron de rodar. Cuando Paul Walker murió en 2013, fans de todo el mundo lloraron la pérdida de un ícono del cine. Pero tras bambalinas, su familia y amigos cercanos tuvieron que enfrentar algo aún más personal: su garaje privado. Oculta lejos de los reflectores había una colección de más de 30 autos ultra raros, muchos nunca vistos por el público. Algunos ni siquiera estaban legalmente permitidos en las carreteras de Estados Unidos. Pero eso fue solo el comienzo. Lo que encontraron dentro de estos vehículos, desde notas escritas a mano hasta proyectos inconclusos y planes secretos de caridad, contó una historia más profunda. La propiedad estaba vinculada a una empresa fantasma. Las valuaciones provocaron batallas legales. Escondidos dentro de las guanteras, había mensajes que nadie esperaba. Lo que descubrieron no era solo una colección, era un legado. Esta es la impactante verdad sobre lo que encontraron en el garaje de Paul Walker después de su muerte y por qué dejó atónitos incluso a sus amigos más cercanos. Para el mundo, Paul Walker era Brian O'Connor, el intrépido agente encubierto amante de la velocidad de la franquicia Rápidos y Furiosos. Era carismático, relajado y estaba para siempre ligado a la cultura de las carreras callejeras. Pero detrás de la fama de Hollywood y la potencia en pantalla había un hombre cuya pasión por los autos iba mucho más allá de los papeles que interpretaba. En la vida real, Paul Walker no estaba actuando. Vivía verdaderamente para los autos, no solo para conducirlos, sino para construirlos, coleccionarlos y comprenderlos hasta el último tornillo y soldadura. Lo que muchos fans no sabían durante su vida era que Paul había estado reuniendo en silencio una de las colecciones privadas de autos más impresionantes del mundo. No hacía alarde de ello, no publicaba vídeos llamativos, no mostraba su garaje en redes sociales ni presumía sus hallazgos raros. Su obsesión por los autos era personal, incluso sagrada. Su garaje no estaba diseñado para impresionar, era un refugio privado, un taller en funcionamiento y un museo del movimiento que rara vez compartía, incluso con quienes más cerca estaban de él. Tras la trágica muerte de Paul en un accidente a alta velocidad en 2013, su familia, socios comerciales y abogados del patrimonio se vieron obligados a hacer algo impensable: revisar las pertenencias que había dejado atrás. Eso significó abrir las puertas de su garaje privado, un espacio en el que pocos habían entrado. Lo que encontraron dentro era más que una colección. Era un reflejo del alma de Paul, lleno de sorpresas, contradicciones y profundidad oculta. Había más de 30 vehículos ultra raros apretados en su interior, cada uno con su propia historia. Algunos se mantenían en secreto, almacenados bajo lonas y registrados a través de empresas pantalla. Otros eran claramente proyectos en proceso, desarmados y a medio terminar. Cuanto más investigaban, más se daban cuenta de que no era solo un garaje. Era una cápsula del tiempo viva, llena de notas escritas a mano, importaciones JDM poco conocidas y autos destinados a subastas benéficas. Y la parte más impactante, casi nada de eso había sido visto por el público, ni siquiera por los fans que creían conocer mejor a Paul Walker. Cuando finalmente se abrieron las puertas del garaje, lo que Paul Walker dejó atrás sorprendió incluso a los coleccionistas más experimentados. Estacionados fila tras fila, estrechamente acomodados en un gran espacio industrial en Valencia, California, había más de 30 autos ultra raros, una alineación soñada que la mayoría de los entusiastas nunca vería en persona, y mucho menos poseería. Pero Paul los había adquirido silenciosamente a lo largo de los años, a menudo pasando desapercibido, realizando compras privadas o intercambios discretos a través de conexiones de confianza. En el centro de la colección había vehículos que difuminaban la línea entre el arte de colección y el armamento mecánico. Entre ellos se encontraba un BMW M3 Lightweight de 1995, uno de menos de 130 jamás fabricados. Esencialmente un auto de pista construido de fábrica, del cual se dice que Paul llegó a poseer 5. Cerca se encontraba un Saleen S7, un hipercoche estadounidense de fibra de carbono con reputación de velocidad brutal y extrema rareza. Había Ford GT, múltiples Porsche 911 y un Toyota Supra Turbo. Un sutil guiño a sus raíces en Rápidos y Furiosos. Pero fue su colección de Skyline GTR la que realmente dejó sin palabras a los fans. No satisfecho con las especificaciones de fábrica, Paul importó y modificó personalmente varios Nissan R32 y R34 GTR,
cada uno ajustado con componentes de competición y registros de puesta a punto escritos a mano. Un R34, del que se rumoreaba que era exactamente el auto que utilizó en la franquicia Fast and Furious, había sido guardado en almacenamiento privado, una pieza intacta de la historia del cine y del JDM. Algunos autos no estaban registrados, otros apenas eran legales para circular en la calle. Unos pocos nunca habían sido fotografiados públicamente. Estaba claro que este no era un garaje de celebridad para exhibirse. Era una bóveda, curada por alguien obsesionado con el rendimiento, la historia y la individualidad. Estos no eran trofeos, eran inversiones del alma, coches que Paul quería comprender, mejorar y preservar. Esta colección era más que valiosa, era personal, y, sin embargo, cuanto más profundo miraba la gente, más se daba cuenta de algo. Paul nunca quiso que se encontrara. Cuando investigadores, familiares y administradores de negocios revisaron el inventario del garaje, hicieron un descubrimiento extraño. Muchos de los coches no estaban a nombre de Paul Walker en absoluto. En cambio, estaban registrados a través de una empresa de rendimiento llamada Always Evolving, un equipo de automovilismo y preparación que Paul cofundó con su amigo cercano y también entusiasta de las carreras, Roger Rodas, quien murió trágicamente junto a él en el accidente de 2013. Always Evolving era, en apariencia, un taller de carreras y tuning de alto nivel, conocido por modificar superdeportivos y por competir con vehículos en Time Attack y carreras GT. Pero internamente, la empresa también funcionaba como una estructura corporativa para mantener vehículos, diseñada para proteger la identidad de sus propietarios y gestionar activos de alto riesgo. A través de esta estructura legal, decenas de los coches de Paul eran técnicamente propiedad de la empresa, ofreciendo capas de privacidad y complejidad. Esto provocó una confusión inmediata tras la muerte de Paul. ¿Quién era realmente el dueño de los vehículos? ¿La empresa o Paul a título personal? En algunos casos, los títulos estaban divididos. Otros tenían modificaciones pendientes financiadas mediante crédito del taller. Algunos coches estaban consignados para una futura venta, mientras que otros estaban destinados a subastas privadas o a fines benéficos a través de Reach Out Worldwide. Esto no era solo un rastro de papeleo, era un laberinto. La estructura probablemente servía para múltiples propósitos: protección fiscal, ventajas de seguro y discreción, pero también hacía casi imposible separar la propiedad personal de Paul del inventario empresarial, especialmente cuando Always Evolving comenzó a disolverse tras las muertes de Rodas y Walker. Siguieron demandas, tanto de acreedores como de quienes buscaban una parte del valor estimado de la colección, superior a los $18 millones. Lo que comenzó como un garaje se convirtió en un campo de batalla legal, con más secretos que títulos y más preguntas que respuestas. Entre los impecables Porsche Turbo y el músculo estadounidense clásico, algunos de los hallazgos más controvertidos en el garaje de Paul Walker fueron los coches del mercado japonés, JDM, importados de forma ilegal o apenas legal. La profunda obsesión de Paul por las máquinas japonesas de alto rendimiento, especialmente el Nissan Skyline GT-R, no era ningún secreto, pero lo que levantó sospechas fue cómo logró introducir algunos de ellos en el país. Varios de los Skyline R34 de su colección fueron importados bajo la exención de Show and Display, un vacío legal en la ley de importación de Estados Unidos que permite que vehículos no conformes entren al país con fines de exhibición, pero limita la frecuencia y los lugares donde pueden conducirse. Es una designación frágil. Los vehículos no son completamente legales para circular. No pueden registrarse como coches normales, y son prácticamente imposibles de asegurar por los canales estándar. Un informante afirmó que al menos uno de los Skyline de Paul tenía documentación dudosa y podría no haber cumplido con las normas federales de emisiones o del DOT. Pero a Paul no le importaba. Para él no se trataba de reventa ni de viajes por carretera. Se trataba de pureza de ingeniería, de poseer el coche exactamente como fue concebido para ser construido en Japón, sin concesiones. Según se informa, trabajó con importadores privados y talleres de homologación para traer los coches de forma discreta, y en al menos un caso, supuestamente ayudó a financiar el esfuerzo legal para que un R34 fuera aprobado por la aduana estadounidense, allanando el camino para que otros entusiastas lo siguieran. Estos no eran solo coches para Paul, eran declaraciones, máquinas raras y prohibidas que representaban la cúspide de la ingeniería de los años 90, pero al coleccionarlos, también asumió un riesgo legal y financiero que la mayoría de las celebridades nunca considerarían.
Algunos de los Skyline permanecieron sin registrar hasta su muerte. Otros estaban a medio proceso de homologación, con modificaciones a medio terminar para cumplir las normas del DOT. Fue otra mirada a la mentalidad de Paul, apasionado, obsesivo y dispuesto a romper las reglas por las razones correctas. A medida que los coches eran inspeccionados y catalogados para su valoración y posible venta, el garaje de Paul Walker seguía revelando más que máquinas raras. Revelaba recuerdos, intenciones y una voz que se negaba a ser silenciada. Escondidas en guanteras, consolas centrales y compartimentos ocultos había notas escritas a mano, trozos de papel, libretas, incluso recibos rotos con datos de puesta a punto garabateados, números de piezas, observaciones detalladas sobre el manejo y el rendimiento de cada coche. Pero el impacto no vino de los detalles técnicos, vino del peso emocional. Una nota, encontrada dentro de un Nissan Skyline R34, describía cómo el coche hacía sentir a Paul cuando lo conducía de noche. Se siente como volar, suave, furioso, vivo. Otra, metida a presión en el apoyabrazos central de un BMW M3 Lightweight. Simplemente decía, puede que sea el más limpio que queda. No lo vendas nunca. Estos no eran solo coches para él. Eran compañeros, experiencias y piezas de un rompecabezas profundamente personal. Algunas guanteras incluso contenían notas de pista y registros de puesta a punto de la suspensión, detallando ángulos de alineación, sensaciones de los neumáticos e incluso los puntos de cambio de marcha preferidos en RPM. Pero quizá la nota más emocionalmente poderosa fue la que supuestamente se encontró dentro de un GTR, escrita con tinta azul en una nota adhesiva. Escondidas por todo el garaje de Paul Walker había notas escritas a mano, mensajes silenciosos, incluida una dirigida a su hija Meadow. No eran accesorios preparados ni objetos de colección para exhibir. Eran huellas de un hombre que amaba los autos no por la fama, sino por la conexión. Paul no solo poseía esos coches, trabajaba en ellos, vivía en ellos y los amaba. Muchos vehículos no estaban terminados ni listos para exhibición. Algunos permanecían a medio restaurar, desarmados, con herramientas a su lado, el cableado a medio instalar y listas de tareas escritas a mano pegadas en los tableros. Para los de afuera, parecía desorden. Para quienes conocían a Paul, era la prueba de que no era un coleccionista famoso, sino un constructor práctico que valoraba el proceso por encima de la reventa. Proyectos como un Datsun 240Z despojado, que se creía sería su próximo auto personal, y un muscle car de los años 60 que estaba restaurando para un amigo, eran capítulos que nunca pudo terminar. Cada construcción inconclusa representaba no solo un automóvil, sino un futuro truncado. Entre la colección había vehículos marcados con etiquetas escritas a mano que decían RAW o notas rotuladas como subasta benéfica. Apuntaban a Reach Out Worldwide, la organización sin fines de lucro de ayuda en desastres que Paul fundó en 2010. Varios autos valiosos, incluido un Toyota Supra modificado de 1993 y un Mustang Boss 302, estaban claramente destinados a financiar eventos benéficos que nunca llegaron a realizarse. No eran homenajes añadidos después, eran los propios planes de Paul, aún en marcha cuando murió. Cuando el garaje fue catalogado, su valor sorprendió a todos, se estimó en $18 millones. Ese valor trajo complicaciones legales. La propiedad estaba enredada entre bienes personales, entidades comerciales, proyectos compartidos y títulos extraviados. Aparecieron acreedores y asociados, surgieron disputas, y lo que comenzó como un proceso personal se convirtió en una batalla legal prolongada. En 2020, 21 vehículos fueron subastados en Barrett-Jackson, recaudando más de $2,3 millones, mientras que otros autos clave fueron discretamente retenidos o resueltos de forma privada. Para Meadow Walker, que tenía solo 15 años al momento de la muerte de su padre, ordenar el garaje fue emocionalmente devastador. Cada auto guardaba recuerdos, su letra, sus herramientas, las emisoras de radio aún guardadas. Amigos describieron el espacio como caminar dentro de la mente de Paul. La parte más difícil no eran los autos en sí, sino todo lo que nunca llegó a terminar. Los proyectos compartidos con Roger Rodas añadieron otra capa de dolor, dejando a dos familias unidas a un espacio sagrado lleno de pérdida. Lo que finalmente encontraron no fue solo una colección rara ni un caos legal, fue una revelación. Debajo de las tasaciones, las demandas y los superautos estaba la verdad sobre quién era realmente Paul Walker, un constructor, un estudiante de la velocidad, un apasionado humilde de los motores que daba en silencio y trabajaba sin cámaras.
Nunca tuvo la intención de que su garaje fuera visto. Construía, amaba y daba en privado. Y quizás ese sea el mayor descubrimiento de todos. Paul Walker no solo interpretaba a un amante de los autos, lo era. Su legado sigue vivo, no solo en motores y películas, sino en el servicio, la generosidad y una vida construida con propósito.